Entonces el mensaje se llama Dios muestra el camino. Hermanos, Dios nos ha revelado de alguna manera a través de la vida de este personaje bíblico histórico donde de alguna manera el Señor nos ha mostrado allí de una manera poderosa la vida de Eliseo y cómo Dios lo ha usado en todo este caminar y este ministerio que lo hemos visto en pocos capítulos. De hecho, llevamos 19 días estudiando acerca de ello, pero de alguna manera son varios poquitos versículos, no alcanzan ni a los 10. Mis amados hermanos, son pocos capítulos en los que se menciona la vida y las hazañas de este hombre en las que Dios lo usó y su ministerio. Entonces ahí es donde nosotros vamos a la Biblia, en la que nos damos de cuenta de que no son solo una página, que una página puede tipificar muchos años. Entonces, y mucho tiempo pasa de un versículo a otro. Y aquí estamos viendo eso reflejado, estamos viendo todo el ministerio, desde que el profeta Elías fue arrebatado por Dios y cómo este hombre literalmente empieza su ministerio a ejercerlo de manera joven, pero ya hemos visto todo lo que ha pasado en el transcurso de su vida y estamos casi que en la recta final donde él ya prácticamente ya no es el mismo joven de antes, ya tiene diferentes fuerzas, donde Dios lo ha sustentado de una manera poderosa y en este caso puntualmente retomando el tema, cuando él pasaba por Sunem, se recuerdan que había una mujer que propuso en su corazón hospedarlo y habló con su esposo de concederle un lugar para que él y su criado pudieran pasar y quedarse allí. Ella anhelaba la presencia de Dios y también respetaba mucho los varones de Dios y en este caso le proveyó a Eliseo esa cama, esa comida, ese candelabro para que estuviera allí confortable, un lugar donde él pudiera posar, reposar y comer cada vez que pasaba por la aldea de Sunem. De alguna manera, mis amados hermanos, esta mujer de Sunem nunca se le menciona el nombre. No dice, ay, mira, ella se llama Teresa. No, la Biblia no menciona cómo se llamaba esta mujer de Sunem. La menciona como, la describe como la Sunamita. Esta tsunamita literalmente es esta mujer de Sunem que propuso y de alguna manera Dios obró en su vida y también vemos cómo también Dios recompensó su buena acción al año después después de que digámoslo así, ella los recibió muy bien, fue muy buena hospedadora, les proveyó. Eliseo ya se sentía como un poquito penoso porque dijo, wow, esta mujer nos ha atendido demasiado bien, yo tengo mucha pena con ella, ¿qué pudiéramos hacer por ella? Y fue donde le dice a su criado que qué hacían por ella y él le dice, mira, esta mujer tiene un esposo que es de edad avanzada y no tienen hijos. Quizás pueda que quiera de pronto en su corazón tener un hijo, pero fue Ven, algo como, mira, de Lucho, pronto puede ser esto. Y le dice, sí, listo, Lucho, listo, llámala y dile que venga Eliseo donde mí. En estaba este bravo porque caso, le hiciera Giesi tú. va y literalmente ¿Qué te va digo? allí. Giesi lo que ¿Ah? hace Giesi es literalmente eh, Ah, llamar a la mujer para que vaya donde el varón de Dios, en este caso Eliseo, y Eliseo cuando se presenta, ella se presenta delante de Eliseo, Eliseo le dice, mira, yo sé que tú no has pedido nada, pero en medio de todo esto quiero decirte que en un año tú estarás cargando un bebé. Y ella mujer, como nunca lo pidió, como nunca lo dijo, pero quizás Dios sí veía el corazón de ella y esa intención que ella tenía, ese anhelo que ella tenía en su corazón de pronto sí era tener un bebé, pero que quizás no lo dijo porque cuando uno piensa bajo las posibilidades, su esposo ya era anciano, entonces quizás no había como un chance, pero cuando este varón de Dios le dice en un año estarás abrazando un bebé, esa mujer le dije, por favor, no me mientas, que quizás fue algo que ella soñó y lo expresa como con esa, no me hagas sentir llena de esperanza porque de pronto ya las había perdido, pero Dios le provee a los 3 meses se da cuenta de que que está en embarazo. A los 3, 4 meses ya está literalmente encinta porque él dice que al próximo año, o sea, al próximo año, literalmente fue muy rápida la acción y el respaldo de Dios en esta palabra y este hombre pues literalmente Dios lo usó para que a través de su vida pudiera decretar una palabra
de un milagro, porque esto es un milagro. Prácticamente su esposo era ya anciano y recobró las fuerzas, y esta mujer dice que quedó encinta y al año tuvieron un bebé. Y pasando el tiempo también, cuando estaban en los tiempos de la siega, su hijo estaba por los campos, y cuando estaban mandando la hoz, cortando el trigo, literalmente, quizás no menciona exactamente, porque la Biblia dice que el niño gritó, dijo, me duele la cabeza. Y aconteció que tenía una cortada, como que alguien lo cortó, ya sea intencional o que haya sido no sé, un accidente laboral. Lo que sí es cierto es que el niño salió de allí corriendo del trigo, prácticamente desangrándose, porque ya estaba a punto de perder la vía de sangre, porque le cortaron parte de la cabeza. Y esta mujer no se dio por vencida allí. Literalmente vemos como una acción de oración y de petición va donde Eliseo, directamente hasta Gilgal. Se dirige desde Sunem hasta Gilgal. Estamos hablando de muchos kilómetros, casi que corriendo en burro. Ella le dijo al esposo que le prestara un burro y caballos para irse rápidamente a buscar el profeta. Y cuando esta mujer llega allá, Eliseo no recibe que Dios le haya dado una respuesta, sino que de alguna manera dijo, ve, Dios no me ha dicho nada, esta mujer, ¿por qué viene hacia donde mí? Y lo mandó a Giesi a que le fuera a preguntar antes de que llegara. Pero esta mujer se vino con Giesi y le dice, varón de Dios, ¿qué hace, qué tienes contra mí? Yo no te pedí un hijo, yo no te pedí esto, porque este dolor tan grande, mi hijo se está muriendo, o ya moriría, está en mi casa preocupada. Y entonces acá vemos en la historia de que este hombre se da cuenta de que hay algo fuerte aquí, porque Dios tampoco le reveló qué era lo que ella pasaba. Y es natural de que los profetas de Dios, o los profetas incluso hoy en día, Dios les revela el corazón, porque Dios conoce el corazón del hombre. Por eso cuando hay profetas muy entregados a Dios, casi que te revelan todo lo que tú estás viviendo a pie de la letra, sin que tú digas nada, porque es Dios el que está revelando. En este caso, vemos que Dios no le revela nada al varón de Dios, a este Eliseo, y lo que hace es, Giesi, ve, banda y lleva mi bastón y pónselo al niño. Pero esta mujer le dice, y Eliseo, Giesi arrancó rápidamente, porque fue muy rápido arrancar otra vez hacia Sunem, para buscar a este jovencito en la casa, que él ya sabía dónde, porque ellos sabían que ellos, cada vez que pasaban por allí, ellos se quedaban en la casa de esta mujer. Y él se fue corriendo rápido para ponerle el bastón así al niño para que resucitara o lo sanara, etcétera. Pero aconteció de que mientras Giesi iba, esta mujer le dice a Eliseo, por favor, yo no me voy de este lugar, vive Dios, o sea, que yo de aquí no me voy sin que tú vayas conmigo. Y ahí fue donde Eliseo toma la decisión, va con ella, y se encuentran a Giesi de retorno. Y en ese momento de retorno, pues le dice, el niño no se levantó. Y Eliseo prosigue a la meta y llega a la casa allá de esta mujer en la ciudad de Sunem. Y dice la escritura que este hombre empieza a orar, empieza a clamar, pone su boca con su boca, sus ojos con sus ojos, su frente con su frente, casi que se le tira encima al niño así de frente a frente, con el fin de ver si entraba en calor, dice la escritura. Pero nada, este hombre se paraba, intercedía, clamaba, oraba a Dios, y en algunos momentos llegó y lo volvió a hacer, y el niño empezó a toser. De alguna manera Dios hizo un milagro sobrenatural, el cual resucita al hijo de la hija de la mujer sunamita. Cuando resucita este hijo, realmente vemos que la historia termina en una transición muy hermosa, de mucho gozo, mucha felicidad, porque cuando Dios da algo, de alguna manera no lo añade con tristeza. Y esto es casi que esta enfoque a este devocional que le estamos haciendo en esa ocasión. Pero acontece, mis amados hermanos, que ya pasando el tiempo, ya pasando los años, acontece que el rey de Israel, que en este caso es hijo del rey Acab, y esa mujer mala que se llama Jezabel, este muchacho que literalmente fue el sucesor de su padre Acab, el cual murió prácticamente desangrado. Él fue el sucesor, y entonces acontece que en los tiempos de ese muchacho, pues ese muchacho, guiado también por su madre, también hizo cosas que no fueron buenas delante de Dios. Y Dios dijo, yo voy a azotar a Israel. Realmente Dios permitió una hambruna en ese tiempo muy fuerte, y la cual Dios de alguna manera le revela al profeta Eliseo, y le dice, Eliseo, mira, yo voy a permitir una hambruna, porque este pueblo está realmente está muy, digámoslo así, no está
acorde, están desobedeciendo y aparte este rey. Entonces el Señor se llenó de muchos motivos para literalmente dar aviso a Eliseo de que iba a llegar una hambruna sobre Israel. En ese momento vemos una acción muy linda, la acción muy bonita es que este varón de Dios, Eliseo, se acuerda de inmediatamente en esta mujer de Sunem. Él, dentro de todo lo que vemos en la historia, realmente Eliseo siempre fue muy bondadoso, porque cuando vemos allí en la escena en la que se encuentra esta viuda con su hijo, Eliseo entra en conciencia y le dice, realmente tu esposo era un hombre correcto, era un hombre muy entregado a Dios porque literalmente era de sus alumnos, el hijo era hijo de los profetas. Este hombre murió y su esposa estaba prácticamente desahuciada, pero Eliseo allí tomó una actitud de ve, ¿y qué es lo que tienes en tu casa? Un poco de aceite, listo. Vas y consigues muchas vasijas, muchas vasijas vacías y las vas a llevar a tu casa, te vas a encerrar y allí empiezas a vertir el aceite. Muy calladamente viertes el aceite en todas las vasijas, que no sean pocas. Busca la manera de que hayan muchas vasijas. Y Eliseo y esta mujer, eso fue solamente una dirección directa, o sea, no, Eliseo no fue allá a orar por ella, no, él le dijo qué hacer y esa mujer obedeció y se fue, buscó muchas vasijas con su hijo, con sus hijos, porque estaban al borde de que le iban a quitar sus hijos para pagar una deuda, estaba amenazada. Y cuando esta mujer llega allá, se encierra y empieza a vertir, un milagro aconteció. El aceite no dejaba de salir y llenó todas las vasijas que estaban en la habitación hasta que ya no hubo ninguna, Vale, hasta usted ahí no le voy a cesó el poner. aceite. Pero Ah, acontece de que ella sale corriendo, le dice a Eliseo y le dice todo lo al que está punto. pasando y en ese momento se percatan de que él le dice, mira, vende todo, vende el aceite ¿Qué y iba a con él decir? págale a tus acreedores, págale a tus acreedores, ¿verdad? Él le dice, págale a tus acreedores. Dame un segundo, por favor. Él le dice, págale a tus acreedores y a la misma vez con lo que sobra vas a vivir el resto de tu vida. Ahí vemos una provisión de Dios para con esos hijos de Dios, pero en el caso de la mujer de Sunem, esta mujer de alguna manera también vemos una misericordia, porque esta mujer cuando Eliseo pasaba con su criado Giesi, ellos venían desde muy lejos directamente hasta Gilgal, ellos tenían que pasar por Sunem. Esta mujer llena de bondad y de misericordia propuso en su corazón ayudar al varón de Dios y le pidió a su esposo que le hicieran literalmente como una habitación especial en la que puso unas camas, en las que puso un candelebro, en las que literalmente la adornó y cada vez que venía el varón de Dios, ella con sus recursos lo sustentaba, lo ayudaba y lo guiaba a tal punto que vemos en la escritura cómo Eliseo se sintió apenado por la ayuda de esta mujer. Dice, yo me siento apenado, me siento como ¿qué hago por ella? Y entonces ahí le dice, venga, ¿quieres que hable por ti al rey? Y entonces ella le dice, no, yo no necesito nada de eso porque soy una mujer prestigiada, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando le mencionó referente a lo del hijo. Pero a lo que yo voy es que Dios no olvida los buenos actos y eso es algo que vemos hoy reflejado nuevamente porque Dios de alguna manera nos muestra a través de este segundo libro de Reyes capítulo 8 que cuando Dios le dice a Eliseo que iba a haber una hambruna, que iba a pasar un momento de angustia en Israel, lo primero que hace Eliseo es que acordarse de quién. ¿De quién se acordó Eliseo? Hermanos, Eliseo se acordó de la mujer de Sunem. Eliseo se acordó de la mujer de Sunem porque esa mujer fue muy buena con él y ha sido buena con él hasta ahora. Porque si él pasara otra vez por Sunem, allá tiene esa casa lista para él. Entonces, él lo primero que hace es tomar una acción y esta acción es que Dios no se olvida de todas las cosas que tú hagas. Hermanos, tú cuando ayudas a alguien, cuando favoreces a una persona desvalida, cuando apoyas el ministerio de una persona, cuando ayudas a que todas las cosas se den y haces parte del crecimiento de uno de los chiquitos de Dios. Hermanos, esta palabra es directamente para que lo sepas. Dios no se olvida de ti jamás. En algún momento de la vida, en algún momento de instancia, uno va a decir, wow, realmente pasaron los años y aquí vemos cómo Eliseo se acuerda a la mujer de Sunem. ¿Sabes
por qué se acuerda? Porque Dios pone el querer como el hacer. Dios es el que pone el sentir. Y de alguna manera Eliseo se acuerda de ella. ¿Por qué? Porque Dios la quería bendecir también. Dios la tenía protegida, amparada. Esta mujer de alguna manera estaba en un confort, una bendición, porque tenía una buena actitud. Y me recuerda incluso dentro de poco, bueno, eso no lo menciono, pero aquí en la iglesia de París, tú sabes que ahí no se paga arriendo, porque hay una persona que se llama Don Isidro. Don Isidro es un hombre que de alguna manera se ha ganado mi respeto, porque este hombre tiene recursos, ¿verdad? Él tiene recursos de diferentes casas, tiene un hotel en Tolú, él tiene muchos recursos, pero ¿qué hizo este señor? Este señor delegó una parte de su propiedad, o sea, tres casas, pero él tiene muchas. Y dijo, allí quiero que incluso después de que yo muera, allí se adore a Dios. Y él separó de sus bienes ese lugar. Y allí se sirve a Jehová. Y yo llevo allí como 15 años. Desde hace 15 años he visto cómo incluso él mismo ha metido recursos para poner el templo hermoso, para que allí se predique el evangelio. Encantado cada vez que va a visitarnos y de pronto, no, ese no es de los que me deja parar cuando estoy cantando, siempre quieren que uno cante más. O sea, porque el hombre entendió que es servirle a Dios también, porque uno sirve a Dios de varias maneras. Uno sirve a Dios con sus recursos, haciendo la obra o enviando a alguien. Entonces, tú puedes servir a Dios de diferentes hábitos, no literalmente tiene que estar en un púlpito para servir al Señor. Este Señor literalmente predica el Evangelio a través de que esas puertas estén abiertas para predicar. Y allí se firmó un acuerdo, incluso a nivel legal, para que allí se predique el evangelio y nadie pueda quitar esa propiedad, nadie pueda apoderarse de ella. Y hay una firma incluso por notaría. Y esto es algo muy bonito que me llama la atención. Y yo he podido ver, mis amados hermanos, cómo sus hijos han estado en problemas, cómo su familia incluso es prosperada. Y eso es impresionante. Si tuvieras todos los hijos, todos son prosperados. Y no es que sean los súper buenos, sino que de alguna manera hay una bendición que derrama por una decisión de su padre. Recuerden que asimismo las maldiciones se vienen hacia los hijos. Cuando una persona es mala en el mundo, cuando una persona realmente odia, tiene resentimiento y busca el mal para los demás, hermanos, no solo le vendrá mal a él, sino que también le vendrá mal a sus hijos y sus generaciones. Pero en este caso vemos como un hombre con una decisión, y yo he notado y lo puedo decir con testimonio, sus hijos han sido bendecidos. Yo he visto cada uno de sus hijos bendecidos. Ni el que quería vivir, mira, había uno que murió hace poco, lo mataron, pero estaba en las drogas y terminó en el centro. Mis amados hermanos, él estaba en el centro como un indigente, pero tenía su finca, tenía su casa, o sea, la tiene, se la dejó a sus hijos, pero es simplemente que se desjuició por el licor y las drogas, pero él nunca tenía falta de recursos. Hermano, no tenía falta de recursos, él tenía dónde llegar, sino que, sabes que se interpone mucho el tema de las drogas, el alcohol, etcétera, pero todos sus hijos, hermanos, han sido bendecidos y yo soy testigo de eso. Incluso siempre me llaman cuando yo estoy como testigo en ese lugar, soy testigo de que eso se lleva a cabo. Incluso yo tengo que poner una firma para que ese lugar quede siempre allí, o sea, la confianza que incluso él me ha depositado, que le agradezco en el corazón, es para que ese lugar siempre esté allí. Yo soy como un testigo de que eso se lleve a cabo, de que nadie vaya a tratar de adquirir ese lugar simplemente para orar al Señor. Entonces hay una responsabilidad espiritual con Dios también, porque eso es casi que un pacto con Dios de que eso se lleve a cabo y que en ese lugar se adore al Señor, y eso es lo que se ha hecho hasta hoy. Y asimismo pasó con la mujer de Sunem. Esta mujer tomó una decisión y la decisión acarrió de que en su generación, a pesar de que habían pasado años, Dios se acordara también de ella, porque Dios se acuerda de todos aquellos que buscan ayudar, acuérdate. Entonces ahí literalmente Dios toca el corazón de Eliseo, el cual se acuerda de esta mujer. Inmediatamente, ¿qué hizo Eliseo? Se fue hasta Gilgal, perdón, estaba en Gilgal, se fue hasta Sunem. Y cuando llega a Sunem,
le dice a la tsunamita y le dice a ella y le dice a su esposa y le dice, por favor, levántate, yo sé que tú tienes todos tus recursos, tú tienes aquí todo lo tuyo, pero por favor levántate y vete de aquí de Israel, por favor, váyanse de acá, de esta nación y váyanse a la ciudad vecina. Ustedes no van a tener ningún problema si se van ya. Después, cuando venga la hambruna, va a haber dificultades y no van a dejar que nadie se pase para allá ni nadie se venga para acá. Entonces, por favor, váyanse ya. Este aviso nos recuerda, hermanos, de que Dios se acuerda de todo aquel que ayuda. Hermanos, Dios se acuerda, no importa los años, los días, los segundos que pasen, Dios obra de una manera poderosa. Entonces, aquí vemos cómo Dios advierte a esta mujer a través de la vida de Eliseo. Entonces, esto a mí me llama mucho la atención y también es bueno resaltar la importancia de esto porque de alguna manera Dios se acuerda de sus hijos en todo tiempo. O sea, Dios de alguna manera se acuerda de todos nosotros. Él sabe todas las condiciones en las que estamos. Él sabe todas las falencias que tenemos y también sabe todas las cosas que nos hacen falta. Dios siempre en la historia, porque es el Dios de la historia, nuestro Dios es el Dios de la historia. Entonces, de alguna manera, en el pasado, porque Dios es pasado, presente y futuro, en el pasado vemos cómo Dios ha cuidado a su pueblo y lo vemos que incluso como una actitud paterna, porque en algunos momentos hemos visto cómo en el desierto les provee calor, en la noche frío con una nube que los protege del sol. También hemos visto codornices y otros alimentos, agua salir de la peña y así dentro de eso muchas cosas. Cuando mencionamos a Elías, para no ir muy lejos de esta historia, en la historia anterior, cuando hablamos de la historia de la vida del profeta Elías, Elías venía literalmente con ganas de morirse, sin nada, no quería absolutamente nada, se tira allí en medio del desierto después de que sale huyendo de Jezabel, después de que él desgolla a todos los profetas de Baal, él está allí asustado, abrumado, temiendo por su vida y está allí que no quiere más y le dice, Dios mío, quítame la vida, yo no quiero nada más. Entonces allí viene el Señor y dice la palabra que viene el ángel de Jehová y literalmente coció unos panes, mis amados hermanos, ahí en las ascuas, coció unos panes y con el agua que había y literalmente se la dio a comer. Y dice que no fue solo un día, fueron varios días. Y eso lo vemos como una actitud paterna en la que Dios no le dice nada, absolutamente nada a Elías. Lo dejó calladito, lo alimentó y en la otra ocasión volvió y lo alimentó. Y cuando este hombre se levanta, literalmente es como confortado, pero vemos que solo le dio comida. Viene el Señor, le da alimento, él mira, como que lo levanta, coma. Y él llega y lo mira y come, pero Elías estaba sin ganas de nada. Ahí fue cuando caminó durante 40 días para ir al monte Oreb. Y allá en el monte Oreb fue que Dios se le presenta como un silbo apacible y le dice, venga, venga, cuénteme, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que sientes? Y ahí es donde Elías ya se expresa, pero recuerden que en el desierto él está en una posición que quería morirse. Hermanos, esto nos recuerda a nosotros cómo actúa como Padre y estoy seguro de que va a obrar en tu vida, va a obrar en tu corazón y va a mirar todo lo que te hace falta a ti y no se va a olvidar de ti. Dios sí sabe todo lo que necesitas. Dios sabe absolutamente todo lo que necesitas y de alguna manera Dios no se olvida de ti, así como cuando tú ayudas tampoco se olvida de ti. Aquí vemos dos perspectivas. Y entonces también está uno de los ejemplos claros y lindos está en la vida de José. Si ustedes recuerdan, cuando José estaba en la cárcel, pero años antes era el niño consentido, el niño más mimado, el niño más querido, pero también era muy odiado por sus hermanos porque hasta el que más mima, este es el que más quiere, el que más les dan beneficios. Eh, este muchacho tiene un sueño en el que literalmente sus hermanos se postraban y le adoraban. Y entonces cuando él cuenta el sueño, sus hermanos se llenaron antes más de ira, más
de envidia y lo que hicieron fue intentar matarlo a tal punto que lo tiraron a una cisterna, pero no murió y al ver que no murió, pues lo sacaron y lo vendieron y cometieron un tremendo error de decirle a su padre que una fiera del campo lo había matado, se lo había devorado y rasgaron sus vestiduras de colores, su túnica de colores y la mancharon de sangre de carnero y se la llevaron a su padre vuelta a nada y este hombre casi que se muere. O sea, este hombre de Jacob no volvió a ser el mismo hasta que no volvió a ver a su hijo. Entonces acontece, mis amados hermanos, de que en el transcurrir del tiempo José pareciera como si todo fuera muy mal, pareciera como que, o sea, una tormenta porque está siendo esclavo, lo llevan Putifar, lo tratan de injuriar, termina en la cárcel, o sea, literalmente este hombre estaba casi que de para atrás, de para atrás, de para atrás, pero era necesario que experimentara todo ese dolor, esa tristeza, esa aflicción para Dios exaltarlo en el momento determinado. Cuando estaba en la cárcel, pues viene una persona que estaba allí, le revela el sueño y este le dice, por favor, no te olvides de mí, le dice a este hombre. Y cuando llega ya el faraón, otra vez donde el faraón a servirle, acontece que el faraón tuvo unos sueños que lo tenían turbado. Y eran dos sueños específicamente, donde habían vacas flacas y vacas gordas. Y este sueño es muy particular porque allí Dios le revela este sueño a través de la vida de José. Porque José de alguna manera iba a pasar un tiempo similar, donde iba a haber 7 años de mucha hambruna, 7 años donde iba a ser totalmente difícil. Yo les doy contexto, recuerden que allá en esa época literalmente todo lo relacionado a que no lloviera era algo muy delicado, porque uno, se muere el ganado, dos, no hay donde sembrar, tres, el agua es vital, entonces era el recurso más amado y más necesitado, añorado por esas tierras, porque son tierras que son muy desérticas. Entonces, aparte de que cuando llueve sube oxigenación y se logra respirar mejor, cuando no llueve hasta la gente se muere asfixiada. Entonces el faraón estaba muy turbado por estos dos sueños, donde Dios le está advirtiendo literalmente al faraón a través de dos sueños, pero Dios usa esos sueños para advertir y también traer salvación, porque allí cuando José revela e interpreta los sueños, pues Dios le exalta donde dijo que lo iba a exaltar, lo pone como segundo de faraón porque le da la gracia suficiente y adicionalmente vemos más adelante cómo su familia retornó a Egipto y ellos fueron salvos y por eso era el sueño cumplido en el que sus hermanos se postraran y le adoraran. ¿Por qué? Porque él estaba en una posición de una persona muy importante, después de Faraón era el segundo. Entonces obviamente Dios cumple toda promesa y Dios no se olvida de su pueblo iba a entrar en escasez, su pueblo iba a entrar en tortura, pero ¿qué pasó? Dios protegió a Jacob y a sus hijos cuando José estaba en Egipto, porque los trajo acá y los 7 años donde era la supuesta hambruna, porque sí se convirtió en una hambruna terrible, más bien Dios proveyó en ese momento, cumpliendo una promesa, una palabra y diciendo, mira, así haya tiempo de escasez, Dios, yo soy tu proveedor, dice el Señor. Entonces acuérdense de esto porque es importante mencionar de que Dios nos advierte de todas las situaciones. A veces Dios te está hablando. Muchas veces Dios te habla y te dice, mira, te he sacado del licor, te he sacado de esta situación, te he sacado de todas esas cosas malas que hacías. Ahora te he traído a la vida, pero ¿qué pasa? La gente cuando vuelve al pasado, cuando vuelve al licor, cuando vuelven y vuelven y vuelven y terminan cayendo en atadura, porque no quieren aceptar el bendito llamado del Señor en su advertencia de que quizás viene algo difícil y que es necesario estar de pie firmes delante de Él para que Él nos libre de todo momento de dificultad. Esta mujer sunamita literalmente había sido muy fiel con Eliseo y lo que aconteció fue que Dios se acordó de ella. Y fue la primera en recibir la noticia y la primera que obedeció. Ella dice la escritura que ella obedeció a la palabra, cogió todo lo que tenía y se fue con su familia y su esposo. Y literalmente pasó así. Esto es algo de bondad hacia Dios, donde Dios se acuerda de sus hijos, mis amados hermanos. Entonces dice también el Salmo capítulo 32, versículo 8.
Dice la escritura, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Sobre ti fijaré mis ojos. Y lo lindo de esto es que Dios está atento a tu vida. Hermano, la fidelidad que nosotros manejemos con Dios, Dios la va a compensar y vamos a ser compensados por el Señor cuando nosotros somos fieles delante de Él. Dios no se olvida de ninguno de sus hijos, mis amados hermanos. Dios no se olvida de ninguno de sus hijos. Por eso es importante entender que las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida pueden literalmente llevarnos a la vida o a la muerte. Porque de alguna manera cuando las decisiones son de obediencia, Dios respalda esas decisiones. Dios nos bendice en esas decisiones. Y por eso yo te digo a ti de que Dios quizás te está mostrando el camino y puede que haya una persona, puede que sea alguien que incluso no es cristiano. Dios a veces hace sus medios para comunicarnos cuál es el camino donde debemos de ir. Por eso quiero decirles de que hoy en día el verdadero camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Cuando tú y yo venimos a Cristo, hermanos, entendemos realmente el camino de Dios. Ahí es donde se cumple la palabra que te enseñaré el camino donde debes de andar. ¿Cuál es el camino que debes de andar? Los mismos pasos de su Hijo. Su Hijo vino a este mundo a traernos vida eterna, pero también a enseñarnos cómo caminar en este mundo en medio de dificultades, en medio de persecuciones. Jesús fue el hombre más perseguido. Jesús fue el hombre aquí en la tierra el que más menospreciaron, el que más odiaban, el hombre que más hablaban de él, el que le hicieron el intento de matarlo hasta que lo consiguieron. Me explico, porque se tenía que cumplir la escritura, donde literalmente iba a morir en un madero y allí se cumple la palabra, pero él voluntariamente fue, él voluntariamente murió por nosotros, mostrándonos el camino a la vida, donde quizás no somos más que nuestro Señor. Hay momentos en los que quizás va a ser difícil avanzar y por eso el mismo Jesús dijo en Juan 16:33 diciendo de que en el mundo tendríamos aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y aunque te vituperen, aunque te persigan, aunque no esté el recurso que necesitas, aunque de pronto la enfermedad toque a tu puerta, aunque haya miles y miles de puntos o motivos para uno estar afligido, hermanos, Dios se mueve poderosamente porque Él está contigo, porque la fidelidad que ha tenido con Dios y ese compromiso con Él, Dios no lo mira, no se olvida de ello. Dios se acuerda de cada una de las cosas que tú haces de bien, cuando haces un acto de bien con alguno de sus siervos, de sus hijos, de una persona que lo necesite, cuando tú estás allí buscando su rostro, cuando estás buscando cómo ayudar, cuando estás buscando cómo servir a Dios de corazón. Dios se fija en eso y Dios no se va a olvidar de ti. Y por eso cuando viene calamidad al mundo, así como cuando el ángel de Jehová se le presenta con estos otros, dice que eran como tres. Se le presentan a Moisés y Moisés le dice, venga, Abraham, y Abraham le dice, pero venga, y si hallaran 50 justos, tú destruirías la ciudad. Y le dice, búsquelos pues, no, no hay. Bueno, y si hay 10, y él le dice, bueno, si los hay, yo no destruyo la ciudad. Hermano, es necesario que los hijos de Dios se levanten. ¿Sabe por qué? Porque si hay hijos de Dios que quieran hacer el bien, lo primero que hace es que la tierra se deja destruir, porque la palabra del Señor dice que la tierra misma se destruye a sí misma por causa de la manifestación de los hijos de Dios. Entonces allí solo se encontraba Lot. ¿A dónde estaba Lot? En Sodoma y en Gomorra, donde esa ciudad estaba totalmente poseída demoníacamente y estaban pecando, que el pecado subió delante de Dios y Dios determinó destruir esa ciudad. Y por eso fue destruida con fuego y con azufre, mis amados hermanos. Pero allí había un justo. ¿Y qué pasó? Fue dado de aviso. Dios le avisó que saliera de allí. ¿Por qué? Uno, por la petición de Abraham. Dos, porque era justo, porque era un hombre que caminaba bien, porque Dios dijo, sí, realmente es justo. Otra cosa es que él esté pidiendo y diga, no, este hombre no, este también va a morir ahí. Se lo dice de frente. Pero como era un hombre que era justo, Dios tuvo compasión de él y de su familia. Que su esposa haya mirado hacia atrás y haya quedado allí convertida en una estatua de sal es otra cosa, pero el tema aquí es que todos salieron. Entonces, partiendo desde allí, mis amados hermanos, vemos cómo Dios se advierte de cualquier mal y peligro que pueda estar aconteciendo o tratando de pasar en nuestras vidas. Así que
afírmate a esto, porque lo que sí es cierto es que el mayor aviso que Dios tiene para nosotros hoy es que el mundo está pasando por su última etapa. El mundo está prácticamente, los días son más pocos, los problemas son mayores en el mundo, los tiempos se han acortado, donde este mundo está pasando a un punto en el que va a haber persecución, angustia, hambruna y un montón de situaciones que se tiene que cumplir la escritura. Pero el Señor lo ha advertido, el Señor nos lo está diciendo, el Señor te está diciendo hoy, está alerta, vigilante con el aceite como las 10 vírgenes. Estén atentos, vigilantes, porque en cualquier hora, nadie sabe el día, nadie sabe la hora, será en cualquier momento. Están alertas, y dice el Señor en esta hora. El Señor nos está diciendo, y podemos buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, buscarle en cuanto Él está cercano. Hoy podemos gritar, Padre, ayúdanos, y nos ayuda. Hoy tenemos el respaldo de Dios, podemos buscarle, hermanos, y déjeme decirle que este bien que estás haciendo, de buscar su presencia, de estar allí conectándote a la iglesia virtual o presencial, donde estás buscando hacer las cosas correctas, hermano, Dios no te va a pasar por desapercibido. Dios está viendo la intención de tu corazón, y antes de que esto pase, hermano, serás arrebatado, porque estás caminando cuando quizás hay pocos recursos, cuando quizás no estás viendo lo que quieres ver, pero solamente la fe de continuar, sea en lo poco, sea en lo mucho te pondrá el Señor, porque Dios es quien compensa al hombre, y aquí lo estamos viendo. Por eso el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, y nos está mostrando el camino donde tenemos que ir. ¿Cuál es el camino que tenemos que ir? Es su Hijo amado. A través de Jesús podemos gritar, Padre, perdóname, sálvame, rescátame y ayúdame, porque aquí estoy, Señor, y el Señor te ayuda, mis amados hermanos. Seguro estoy yo de lo que estoy diciendo. Nos guía con su amor, y adicionalmente su Espíritu Santo está contigo y conmigo para guiarnos, para instruirnos, para rearguirnos del pecado, y también para consolar tu vida en momentos de escasez, en momentos de dificultad. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por tu gran amor y bondad. Nos has permitido presentarnos delante de tu presencia, Señor, y con mucho amor y gozo, Señor, queremos de que seas tú obrando en cada persona. Mira las personas que se han conectado, las que nos ven a través de esta aplicación de Instagram, de Facebook, de YouTube. Bendito Dios, donde realmente nos has fortalecido con tu amor. Gracias por tu gran misericordia, bendito Padre. Bendice al que va conduciendo auto, bendice al que está allí en su casa, bendice, Señor, a todo aquel que quiera honrarte, bendito Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.